Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se habla español. Bienvenida o bienvenido al episodio 175. Hoy te voy a presentar a la mejor jugadora de fútbol del mundo. Se llama Alexia Putellas, nació en España y juega en el Fútbol Club Barcelona femenino. Y como te decía, en 2021 y también en 2022 ha sido elegida como mejor jugadora de fútbol de todo el planeta. Y solo tiene 28 años, así que todavía puede ganar este premio en más ocasiones. Ya veremos si lo consigue en 2023, por ejemplo. Y si hablamos de premios, seguro que la Escuela de Español 15TC se merece uno, sobre todo por lo bien que se porta con todas las personas que se ponen en sus manos para mejorar el idioma. Porque a la hora de aprender, la calidad de los profesores es importante, por supuesto, pero también es fundamental que el alumno se sienta cómodo, que se sienta como parte de la familia. Y en ese aspecto, la escuela de mi amigo Iñaki es la mejor. Por eso hay personas de todo el mundo que llevan meses y meses siguiendo las clases online de 15TC, porque se sienten a gusto con su profesora o con su profesor, porque entre ellos se ha establecido una relación de confianza que facilita el aprendizaje. Y a partir de ahí todo es mucho más sencillo. Así que te recomiendo que busques una hora al día, al menos 2 veces a la semana, para conectar con un profesor de la Escuela de Español 15TC desde tu casa o desde la oficina. Te aseguro que la experiencia te va a gustar desde el primer día y que luego no vas a poder dejarlo. Te recuerdo su página web www.15tc.es y también su correo electrónico para que te pongas en contacto con Iñaki lo antes posible. info@15tc.es. Hoy le dedico especialmente este episodio a Kevin, a John, a Makiko, a Vanessa y a Ronda. Los dos primeros, Kevin y John, me han enviado un donativo a través de PayPal, mientras que Makiko, Vanessa y Ronda se han convertido en mecenas de Se Habla Español en Patreon. Muchísimas gracias a los 5. Todavía queda un largo camino por delante, pero este proyecto ya cuenta con 47 mecenas, con 47 personas que aportan una pequeña cantidad al mes como agradecimiento por mi trabajo desde hace más de 7 años, en concreto desde el mes de mayo de 2015, cuando compartí el primer episodio del podcast. Ahora que lo pienso, creo que hace 2 semanas también teníamos 47 mecenas. Eso quiere decir que si han llegado 3 personas, se han ido otras 3. Así es la vida. De cualquier forma, muchísimas gracias a todos, a los que llegan y a los que están y luego se marchan. Y ya sabes que hace un año, en octubre de 2021, empecé una nueva aventura en YouTube. Y debo decir que después de 12 meses, el canal ya tiene algo más de 1.300 suscriptores. Muchas gracias a todos ellos y sobre todo a los que pinchan en me gusta en cada vídeo y a los que dejan un pequeño comentario, porque esos detalles son muy importantes para que el canal llegue a otras personas que no lo conocen todavía. Por cierto, si eres uno de los 47 mecenas, te habrás dado cuenta de una pequeña novedad. Ahora comparto en Patreon el vídeo de cada semana para que puedas verlo sin los anuncios que suele añadir YouTube. Solo tienes que descargar el archivo que verás en la publicación de cada semana. Es algo nuevo y me gustaría que lo aprovecharas. Recuerda, si eres mecenas ya no tienes que entrar en YouTube para ver los vídeos del canal. Puedes hacerlo a través de Patreon y sin anuncios, porque a veces resultan muy molestos. Y luego, como siempre, también puedes completar los ejercicios que subo cada semana relacionados con el tema que explico en el vídeo. Y ya está, me callo para dar paso a nuestra protagonista de hoy.
Alexia Putellas nació en Mollet del Vallès, una ciudad que se encuentra en la provincia de Barcelona, dentro de la comunidad autónoma de Cataluña. Vino al mundo el 4 de febrero de 1994, así que ahora mismo tiene 28 años. Desde muy pequeñita se sintió atraída por el fútbol. Y el hecho de ser una niña no fue un obstáculo para jugar a su deporte preferido con sus vecinos o con sus compañeros de colegio, que eran mayoritariamente chicos. De hecho, la propia Alexia cuenta que la encargada de hacer los equipos para jugar en la calle o en el colegio era ella misma. Por lo tanto, entiendo que se ganó el respeto de todos sus amigos por lo bien que jugaba al fútbol. Y así empezó todo, hasta que sus padres decidieron llevarla a un club de fútbol de verdad, donde había equipos masculinos formados por chicos y equipos femeninos integrados solo por chicas. De esa forma, Alexia Putellas empezó a jugar con niñas, aunque eran mayores que ella. Pero eso lo cuenta más adelante en la entrevista, de modo que por el momento no voy a darte más detalles. Sí puedo decirte que en ese club tenía varios entrenamientos cada semana y partidos los fines de semana. Y cuando podía también solía ir al estadio del Fútbol Club Barcelona para ver jugar a su equipo favorito, porque Alexia Putellas siempre fue una gran seguidora del Barça, como se conoce popularmente al Fútbol Club Barcelona. Por si no lo sabes, en la ciudad de Barcelona siempre ha habido dos equipos en primera división, en la máxima categoría del fútbol español. Uno de esos equipos es el Fútbol Club Barcelona y el otro se llama Real Club Deportivo Español. Pues bien, Alexia Putellas debutó en primera división con 16 años, pero no con la camiseta del Barcelona, sino con el Español. Aunque no duró mucho allí, porque un año más tarde se marchó a otro equipo mejor, el Levante, y ya con 18 años fichó por el Barcelona. Es el verbo que solemos utilizar en España cuando un equipo contrata a un jugador o a una jugadora. En este caso, el Barcelona fichó a Alexia Putellas o Alexia Putellas fichó por el Barcelona. Lo podemos decir de ambas formas. La llegada de Alexia al club de su vida se produjo justo después de la muerte de su padre, la persona que siempre estuvo pendiente de ella para ayudarla a cumplir su sueño. Eso fue en 2012 y desde entonces ha ganado 6 campeonatos de liga aquí en España con el Barcelona y una Liga de Campeones a nivel europeo. Y por supuesto todos los premios individuales posibles, incluido el Balón de Oro, que reconoce a la mejor futbolista del mundo. Alexia Putellas ganó ese Balón de Oro en 2021 y lo ha vuelto a conseguir este año 2022 a pesar de que en el mes de julio sufrió una grave lesión en su rodilla izquierda. De hecho, todavía sigue recuperándose. Aún no ha vuelto a jugar. Ojalá pueda hacerlo de nuevo muy pronto. La entrevista que vamos a escuchar pertenece al canal de Players Tribune Football y en ella cuenta cómo fueron sus inicios en el mundo del fútbol. Algunas cosas ya te las he dicho yo, así que espero que te resulte fácil de entender. No creo que tenga grandes complicaciones. Presta mucha atención a las palabras de Alexia Putellas. Mis primeros recuerdos son en el recreo del colegio, en el patio, estar todo el rato, desde que terminaba la clase hasta que volvía a empezar, todo el rato jugando al fútbol con mis amigos, hasta que mi madre decidió apuntarme en un equipo para que dejara de jugar tanto en la calle. Y así fue como empecé. Tenía creo que 7 años, la edad mínima eran 8. Pero hicieron ahí una trampilla para meterme y ahí empecé todo. A lo mejor había mucha diferencia de edad con mis compañeras. Tú piensas que yo tenía 7 años y estaba con chicas de
11, 12 años en el equipo, entonces siempre era la pequeña. Y yo me acuerdo que le decía a mi padre que me enfadaba porque no podía golpear fuerte el balón, pero porque no tenía fuerza, y las demás pues ya lo levantaban y todo eso, pero bueno, no eran desafíos, era simplemente que era la más pequeña y que tenía que crecer. Me acuerdo bueno, que sí que tenía que estudiar, pero realmente a mí lo que me llenaba era jugar al fútbol. Intenté llevar mis estudios universitarios a la vez, porque creo que es importante, pero al final lo que me llenaba era entrenar, y si podía entrenar 24 horas, pues lo iba a hacer. Ya te decía que hoy no era muy complicado, ¿a que no? Alexia Putellas habla de una manera muy clara y también bastante despacio, lo que facilita mucho las cosas a la hora de entender sus palabras. Por otra parte, debo decir que no se aprecia su origen catalán. Normalmente suelo detectar alguna característica del acento catalán cuando escucho a una persona nacida en esa comunidad autónoma, pero con Alexia Putellas no. Si me dijeran que es de otra parte de España, me lo creería, porque no soy capaz de percibir su origen en la forma de hablar que tiene. Y eso que ha nacido en Cataluña y que, salvo un año, el resto de su vida ha vivido siempre allí. Desconozco si en casa de sus padres se hablaba español o catalán. A lo mejor la explicación está ahí, pero la verdad es que no tengo ni idea. Lo mejor será que empecemos a analizar ya el primer fragmento. Así comienza la historia de Alexia Putellas. Mis primeros recuerdos son en el recreo del colegio, en el patio. Mis primeros recuerdos son en el recreo del colegio, en el patio. Alexia Putellas se refiere a sus primeros recuerdos jugando al fútbol, claro. Y dice que fue en el recreo del colegio, en el patio. Aquí tenemos dos palabras que conviene explicar bien porque no significan lo mismo. Una cosa es el recreo y otra el patio. En primer lugar, en todos los colegios hay un patio, un lugar abierto al aire libre donde los alumnos pueden jugar. Ese patio puede tener una zona con arena y otra zona de superficie dura. Además, en muchos colegios el patio también cuenta con una pista para jugar al fútbol o al baloncesto, al menos aquí en España. Eso es el patio, un lugar físico que está al lado del edificio del colegio. Y luego tenemos el recreo, que es el descanso que suele haber en medio de la jornada escolar. Por ejemplo, si los niños entran al colegio a las 8 de la mañana y salen a las 2 de la tarde, el descanso puede ser a las 11 y puede durar media hora. A esos 30 minutos les llamamos recreo. Como te decía, es un descanso en el que los alumnos pueden jugar en el patio. Por eso siempre asociamos el recreo con el patio. Y cuando acaba ese recreo, ese descanso, lo habitual es que suene la sirena del colegio para que todos los niños vuelvan a clase. Entonces, lo que solía hacer Alexia Putellas durante el recreo era jugar al fútbol con sus compañeros de clase en el patio. Aprovechaba ese descanso para hacer lo que más le gustaba, que era jugar al fútbol. Termina de contarlo en el segundo fragmento. Bueno, estar todo el rato, desde que terminaba la clase hasta que volvía a empezar, todo el rato jugando al fútbol con mis amigos. Bueno, estar todo el rato, desde que terminaba la clase hasta que volvíamos a empezar, todo el rato jugando al fútbol con mis amigos. Es lo que te decía antes, el recreo es el descanso de media mañana que va desde el final de una clase hasta el comienzo de otra. Y Alexia Putellas reconoce que se pasaba todo ese rato, todo ese tiempo de recreo jugando al fútbol. Todo el rato es la manera informal de decir todo el tiempo. Ya sabes que un rato es un periodo de tiempo no muy largo y es una palabra que utilizamos mucho aquí en España. Por ejemplo, si alguien te pregunta, ¿llevas mucho tiempo esperando? La respuesta más normal sería esta, un rato. Es una manera de decir que llevas esperando un poco de tiempo,
pero sin especificar exactamente la cantidad. Otro ejemplo. ¿Cuándo vas a limpiar tu habitación? Dentro de un rato. Es lo que suelen decir mis hijos. De esa forma no dicen exactamente cuándo lo van a hacer. Así que lo normal es que tenga que recordárselo un poco después, un poco más tarde. Pero esa es otra historia. Volvemos a Alexia Putellas con el tercer fragmento, donde ya introduce una novedad importante. Hasta que mi madre decidió apuntarme en un equipo para que, bueno, para que dejara de jugar tanto en la calle, y así fue como empecé. Hasta que mi madre decidió apuntarme en un equipo para que dejara de jugar tanto en la calle. Y así fue como empecé. Me gusta esta última estructura. Así fue como empecé. También podría haber dicho empecé de ese modo o de esa forma. Se refiere a empezar a jugar al fútbol de una manera más organizada. Hasta ese momento jugaba con sus amigos en el recreo del colegio o en la calle, pero un buen día su madre pensó que sería una buena idea apuntar a Alexia a un equipo de verdad. Ya te he dicho en alguna ocasión que apuntarse a algo significa inscribirse o matricularse. Este último verbo se utiliza sobre todo cuando hablamos de educación. Por ejemplo, me he matriculado en la universidad o en un curso de inglés. Pero si hablamos de empezar a ir al gimnasio, entonces decimos me he apuntado al gimnasio. No decimos me he matriculado en el gimnasio. Sin embargo, sí podemos decir me he apuntado a un curso de inglés. El verbo apuntar se sirve para casi todo, aunque si hablamos de la universidad se usa matricularse. Como te estaba contando, la madre de Alexia Putellas decidió apuntar a su hija a un equipo de verdad, donde había un campo de fútbol para entrenar y para jugar los partidos. Y según cuenta ella, su madre lo hizo para que dejara de jugar en la calle. Prefería que jugara en un equipo más organizado. Pasamos al cuarto fragmento donde ofrece más detalles sobre aquel momento. Tenía creo que 7 años, la edad mínima eran 8, pero bueno, hicieron ahí una trampilla para meterme y ahí empecé todo. Tenía creo que 7 años. La edad mínima eran 8, pero bueno, hicieron ahí una trampilla para meterme. Y ahí empecé todo. Aquí vuelve a repetir que ese fue el comienzo de su carrera como futbolista y apenas tenía 7 años. Luego recuerda que la edad mínima para formar parte de aquel equipo era de 8 años, pero ella tenía 7. Entonces, ¿cómo consiguieron apuntarla, incluirla o meterla en el equipo? Pues haciendo una trampilla, que es el diminutivo de la palabra trampa. En este caso, una trampa o una trampilla es un engaño. Supongo que mintieron a la hora de decir su verdadera edad. Esa fue la trampa, decir que tenía 8 años en vez de 7, que era su edad real. Pero la palabra trampa también puede significar otra cosa. Por ejemplo, una trampa para ratas es un pequeño aparato que se coloca en el suelo para que las ratas queden atrapadas. Se suele colocar dentro un trozo de comida, de queso, por ejemplo. Las ratas se dirigen a la trampa y cuando tocan la comida quedan atrapadas. Eso también es una trampa. Bien, pasamos al quinto fragmento donde reconoce que no le resultó fácil adaptarse a aquel equipo. A lo mejor había mucha diferencia de edad con mis compañeras. Tú piensas que yo tenía 7 años y estaba con chicas de 11, 12 años en el equipo. A lo mejor había mucha diferencia de edad con mis compañeras. Tú piensas que yo tenía 7 años y estaba con chicas de 11, 12 años en el equipo. Es cierto que había o existía una gran diferencia de edad entre Alexia Putellas y las compañeras de su primer equipo, que se llamaba Sabadell,
como el nombre de la ciudad donde estaba y donde sigue estando ese equipo. Sabadell se encuentra en la provincia de Barcelona, a unos 10 kilómetros del municipio en el que vivía Alexia. Por lo tanto, no era complicado llevarla a los entrenamientos, porque estaba muy cerca. Pero el centro de interés de esta frase es la diferencia de edad entre Alexia y el resto de las jugadoras de su primer equipo. Mientras que ella tenía 7 años, sus compañeras tenían entre 11 y 12 años. Y eso le planteó algunas dificultades, sobre todo al principio. Empieza a contarlo en el 6º fragmento. Entonces siempre era la pequeña y yo me acuerdo que le decía a mi padre que me enfadaba porque no podía golpear fuerte el balón, pero porque no tenía fuerza. Entonces siempre era la pequeña. Yo me acuerdo que le decía a mi padre que me enfadaba porque no podía golpear fuerte el balón, pero porque no tenía fuerza. O sea, el principal problema con el que se encontró Alexia Putellas en su primer equipo fue que sus compañeras podían golpear el balón con fuerza, podían darle una fuerte patada al balón. Sin embargo, el cuerpo de Alexia no estaba preparado para eso. Ella no podía golpear el balón con tanta fuerza como sus compañeras. Y esa circunstancia le provocaba un gran enfado, una gran frustración. Enfadarse es lo contrario a alegrarse. Si te enfadas es que te pones triste. Alexia Putellas se enfadaba porque no tenía la suficiente fuerza como para golpear el balón de forma potente. Y claro, como veía que sus compañeras sí podían hacerlo, pues pensaba que ella era inferior al resto. Y en realidad era cierto, pero tenía una explicación, que ella era la más pequeña del equipo y necesitaba crecer para tener más fuerza. Pero eso le molestaba y solía contárselo a su padre, que era la persona encargada de llevarla a los entrenamientos. Comparte más detalles sobre la diferencia con sus compañeras en el 7º fragmento. Y las demás pues ya lo levantaban y todo eso, pero bueno, no eran desafíos, era simplemente que era la más pequeña y que tenía que crecer. Y las demás pues ya lo levantaban y todo eso, pero bueno, no eran desafíos, era simplemente que era la más pequeña y que tenía que crecer. Es lo mismo que te decía antes. El problema no era que Alexia fuera peor jugadora que el resto de sus compañeras. El problema era simplemente que tenía 4 o 5 años menos. Y a esas edades la diferencia de fuerza es muy grande. En ese sentido, recuerda que las demás jugadoras podían levantar el balón, es decir, golpeaban el balón y tomaba altura, algo que ella no podía hacer. Textualmente, Alexia dice, las demás ya lo levantaban. Utiliza el pronombre de complemento directo lo para referirse al balón. Las demás lo levantaban. Por último, ella confiesa que no era un desafío hacer lo mismo que sus compañeras. Un desafío es lo mismo que un reto, algo que nos proponemos conseguir. Mi reto o mi desafío es llegar a 1 millón de seguidores. No, es broma. Eso es un sueño, no un reto, porque es imposible. Pero me entiendes cuando hablo de retos o desafíos, ¿verdad? Un reto o un desafío fue, por ejemplo, crear el canal de YouTube. Era algo que deseaba hacer y empecé a trabajar hasta conseguirlo. Pasamos al 8º fragmento, donde empieza a hablar de algo muy importante, los estudios. Me acuerdo bueno, que sí que tenía que estudiar, pero realmente a mí lo que me llenaba era jugar al fútbol. Me acuerdo que sí que tenía que estudiar, pero realmente a mí lo que me llenaba era jugar al fútbol. Ya te he explicado en alguna ocasión que el verbo llenar también significa hacer feliz. Lo que me llena es enseñar español, o sea, lo que me hace feliz es enseñar español. En el caso de Alexia Putellas, lo que le llenaba era jugar al fútbol. Eso era lo que le generaba la mayor felicidad en la vida.
Y aunque no lo dice, de sus palabras se deduce que estudiar no le gustaba tanto. Como ella reconoce, tenía que estudiar, pero era más una obligación que un placer, como el fútbol. Y una última cosa sobre esta frase. Al principio dice, me acuerdo que, pero tú ya sabes que lo correcto es, me acuerdo de qué. En su caso, se acuerda de que tenía que estudiar. Si no queremos usar la preposición de, entonces tenemos que cambiar de verbo, porque podemos decir recuerdo que. Así que, para que no se te olvide, me acuerdo de que o recuerdo que. Perfecto, pues vamos ya con el 9º fragmento. Intenté llevar mis estudios universitarios a la vez porque creo que es importante. Intenté llevar mis estudios universitarios a la vez, porque creo que es importante. Recuerda que un sinónimo de intentar es tratar de. Por lo tanto, Alexia Putellas trató de llevar sus estudios universitarios a la vez, o sea, al mismo tiempo que jugaba al fútbol. ¿Te acuerdas de qué verbo utilizamos para decir que hacemos dos cosas durante un periodo de tiempo determinado? Venga, piensa un poco. Lo hemos visto alguna vez aquí en el podcast. El verbo es compaginar. Alexia Putellas intentó compaginar el fútbol con la universidad porque pensaba que era importante. Otro ejemplo con el verbo compaginar. Yo, en mi caso, compagino mi verdadero trabajo con el podcast y con el canal de YouTube. Durante la semana voy a trabajar, pero también le dedico tiempo a las otras cosas. Eso es compaginar. Lo normal es compaginar el trabajo con los estudios. Por ejemplo, cuando yo estudiaba periodismo en la universidad, por la mañana iba a clase y por la tarde trabajaba en prácticas en un periódico. Así que compaginaba las dos actividades. Vamos a comprobar lo que nos cuenta Alexia Putellas en el 10º y último fragmento. Pero al final lo que me llenaba era entrenar y si podía entrenar 24 horas pues lo iba a hacer. Pero al final lo que me llenaba era entrenar y si podía entrenar 24 horas pues lo iba a hacer. Después de decir que los estudios universitarios eran importantes, en esta última frase reconoce que su prioridad era el fútbol, que si tenía que entrenar las 24 horas del día lo iba a hacer, aunque eso significara dejar de estudiar. Y parece que tuvo que hacerlo, que al final abandonó la universidad. Estaba estudiando Administración y Dirección de Empresas, pero ella misma ha confesado alguna vez que no era capaz de compaginar las dos cosas, el fútbol y los estudios. Así que decidió centrarse en el deporte, y la verdad es que no le ha ido nada mal. Bien, ya solo nos queda escucharlo todo junto una última vez. Concéntrate en las palabras de Alexia Putellas y presta mucha atención. Mis primeros recuerdos son en el recreo del colegio, en el patio, bueno, estar todo el rato, desde que terminaba la clase hasta que volvía a empezar, todo el rato jugando al fútbol con mis amigos, hasta que mi madre decidió apuntarme en un equipo para que dejara de jugar tanto en la calle. Y así fue como empecé. Tenía creo que 7 años, la edad mínima eran 8, pero bueno, hicieron ahí una trampilla para meterme y ahí empecé todo. A lo mejor había mucha diferencia de edad con mis compañeras. Tú piensas que yo tenía 7 años y estaba con chicas de 11, 12 años en el equipo, entonces siempre era la pequeña y yo me acuerdo que le decía a mi padre que me enfadaba porque no podía golpear fuerte el balón, pero porque no tenía fuerza y las demás pues ya lo levantaban y todo eso, pero bueno, no eran desafíos, era simplemente que era la más pequeña y que tenía que crecer. Me acuerdo que sí que tenía que estudiar, pero realmente a mí lo que me llenaba era jugar al fútbol. Intenté llevar mis estudios universitarios a la vez, porque creo que es importante, pero al final lo que me llenaba era entrenar y si podía entrenar 24 horas pues lo iba a hacer.
El de Alexia Putellas es otro caso más de una persona apasionada por algo y que lucha por alcanzar su sueño. Bueno, imagino que nunca pensó en convertirse en la mejor futbolista del mundo. Lo que más deseaba ella era jugar en el Fútbol Club Barcelona, pero ha conseguido mucho más que eso. Ojalá que también pueda lograr algo importante con la selección española, aunque antes debe recuperarse de su lesión en la rodilla. Más cosas. Te recuerdo que puedes descargar la transcripción de este episodio en la página web de la Escuela de Español 15TC, www.15tc.es/audios. De paso, te aconsejo que le eches un vistazo a los precios de sus clases a distancia, porque creo que te van a sorprender. En cuanto a Si Habla Español, me encantaría tener tu apoyo en Patreon. Solo faltan 3 mecenas para llegar a los 50. Mi objetivo es llegar por lo menos a 100 y seguiré trabajando hasta conseguirlo. O a lo mejor no, quién sabe. A lo mejor un día me canso de crear contenidos para el podcast y para el canal de YouTube y le dedico todas esas horas a otra cosa. Pero de momento disfruto con lo que hago, aunque no se puede descartar nada de cara al futuro. Ya veremos lo que sucede. Mientras llega ese momento, si te apetece apoyarme, te dejo el enlace directo a Patreon aquí mismo, en la descripción de este episodio. Y ahí también encontrarás la forma de enviarme un donativo por medio de PayPal, así como la dirección de correo electrónico por si quieres escribirme para contarme algo o para ofrecerme trabajo como profesor de español en tu país. Estoy abierto a cualquier oferta. Me apetece experimentar nuevas aventuras y sobre todo me haría mucha ilusión vivir fuera de España durante algún tiempo. Y creo que ya no tengo nada más que decir. Ha sido un enorme placer volver a estar contigo durante esta media hora. Y espero que mi trabajo te siga ayudando a mejorar. Si es así, escríbeme y cuéntamelo. Me gusta mucho recibir mensajes. Comprobaré el correo electrónico durante los próximos días para ver si me ha llegado alguno. Y volveré dentro de 2 semanas con un nuevo protagonista. Aquí te espero. Adiós.